día empezó a ser Dios con nosotros, Dios en mi esposa y en mí. Mi nombre, Sergio Zapata. Me tienen ahí, voy a darles lata 5 veces. Voy a compartir con ustedes de lo que Dios nos ha enseñado, juntamente con mi esposa. Ella y yo dirigimos, pueden bajarle un poquito el volumen, dirigimos un ministerio que se llama Padres y Madres que oran por sus hijos en Colombia, al mismo tiempo que somos pastores de una comunidad allá. Tenemos, de pronto ya algunos lo conocen, a Sergio Paulo y otra hija que está en Bogotá, se llama Ana Elisa, ambos 2 hijos hermosos que adoran a Dios, que viven para servirlo en medio de todo su fin. Lo que quiero compartir con ustedes, no esperaba que Dios me trajera a compartirlo, es parte de la visión que Dios, cuando empezó a tratar con mi esposa y conmigo, hablando del ministerio de padres y madres, empezó también a dar un trabajo o una visión o una palabra para los hombres. Hay algo que sé que es gracioso y lo utilizamos mucho, lo decimos, que nosotros somos la cabeza, pero que se mueve, a ver si lo decimos algunas veces con integridad, se mueve para donde lo mueve el cuello. Mas cuando Dios empezó a hablar conmigo, y se lo puedo decir, hace mucho tiempo, Dios empezó a hablar conmigo de una palabra que yo decía: Señor, yo no soy ese varón. Se me abría la palabra en Malaquías y me decía: levantaré un hombre con el corazón y el espíritu de Elías, que haga volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, no sea que yo vuelva y bendiga la tierra con maldición. Y yo decía: Señor, ese es el que vas a enviar antes de que venga el Señor Jesús. Ese varón con el corazón y el espíritu de Elías tiene que venir de la tribu de Judá, de la familia de David. Yo decía: ese no soy yo no soy. Y durante muchos años rehuí esa responsabilidad. Hace ya unos 15 años, 14 años, entonces Dios, como yo no hice caso, Dios le dijo a mi esposo un día: agárrala tú. Y un día ya inició este trabajo de padres y madres que oran por sus hijos, y yo la oía, qué lindo Dios, pero luego el Espíritu Santo me decía: te toca a ti trabajar junto con ella. Y ella inició el trabajo. Inicialmente eran madres que oran por sus hijos, pero un día el Espíritu Santo me hizo una serie de preguntas, estando yo en mi tiempo de oración, y me dejó como que quieto en primera, y me preguntó: ¿quién da el apellido a los hijos? ¿Quién? Ahí como que contestan nada más las mamás. El padre. Muy bien. ¿Quién es el que debe sustentar la casa? ¿Quién es el que determina el sexo de los hijos? Muy bien. Y si todo eso hace el hombre, ¿a quién le voy a pedir cuentas en la casa? Pero ¿quién es la que se presenta ahora? Muy bien. Y luego me dijo: pero ¿quién es la que se presenta a orar por los hijos? Yo lo estoy esperando, es a él. Y me dijo, y me recordó, ¿qué es lo que dice Efesios 5:23? El varón es cabeza sobre la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ay. Y luego me dijo: y si el varón es cabeza sobre la mujer, ¿quién es la cabeza sobre el hogar? ¿Y a quién le voy a pedir cuentas? Al hombre. Y me dijo: sí, y sin embargo,
la que ora es la mujer. La que cuando el hijo tiene problemas, ¿quién va? Pero si debe ir el papá, lleva el apellido del papá. Si hay un problema en el colegio, ¿quién va? Si hay un problema en la comisaría, ¿quién va? ¿El papá? A ver quién me levanta la mano. ¿Sí? ¿Y los demás? Ahora nosotros por ello tenemos que ir a Dios y decirle: Señor, tu hijo restauró el orden. Cuando en Efesios 5:23 nos dice el varón es cabeza sobre la mujer, restauró el orden que el hombre ha aceptado, que el diablo y la suciedad, que digo la sociedad, nos lo cambie. Y hemos dejado la carga a la mujer, siendo irresponsables, faltos de diligencia, indolentes. Y les voy a decir una palabra dura: eso es no amar a nuestros hijos, porque amar a nuestros hijos es más allá todavía que darle abrazos y besos. Es más allá todavía que darle un beso y decirle te amo. Cuando le digo te amo, pero en la mañana no me levanto a orar por ellos. Cuando Dios empezó a tratar eso conmigo, un día me dice mi esposa: si te toca orar más, levántate más temprano. En estos días mi esposa y yo estamos de vacaciones y decimos: ¡ay, qué rico! Hemos podido dormir más tarde. Pero Dios, llegó un momento en que me acostumbró y me levanta a las 4 de la mañana, a veces a las 3:30, así. Porque a quien me pongo a orar, yo a las 5 le dejo el tintico en la mesa de noche con el vasito de agua, pero me toca levantarme desde las 4, a veces desde las 3:30, a orar. Y aunque no lo haga en voz alta, me toca orar por mis hijos. Tengo que orar por la iglesia, tengo que orar por el ministerio, tengo que orar por los sueños, tengo que orar por los planes, tengo que orar por el ministerio de padres y madres, pero a mí me toca temprano orar por mis hijos. Aunque mi esposa no se entere, yo aplico lo que Jesús dijo: que no sepa mi mano lo que hace. Ambas somos parte de un solo cuerpo. Ella no tiene muchas veces que enterarse. Tenemos una desgracia los hombres, y es una desgracia. Hablamos menos de lo que ellas esperan con ellas. Y hablamos menos con Dios de lo que ellas hablan. Nosotros decimos 10 palabras, ellas dicen 50. Pero Dios quiere oír esas 10 con amor por nuestros hijos. El primer, por lo tanto, tema que tengo que prepararles, que trabajarles hoy, se llama el hombre ante Dios, responsable de su casa y de la humanidad. Y miren las dos cosas: de su casa y de la humanidad. Nosotros diríamos de mi casa y del ministerio. Porque voy a decirles algo: Dios no le va a pedir primero cuentas por el ministerio que ustedes ejercen. Dios nos va a pedir primero cuentas por el hogar que nos entregó. La primera iglesia que nosotros pastoreamos se llama nuestro hogar. Las primeras ovejas son nuestra esposa y nuestros hijos. Y no importa si yo tengo un ministerio de 50,000 o de 150 personas, si mi hogar no está llevando el fruto que Dios quiere. Amén. Amén. Como que no. Porque yo sé que Dios quiere este trabajo. Y cuando estaba oyendo la primera charla me decían Douglas Gliss, lo primero es nuestra casa. Yo quiero poder presentarle a mis hijos en honra. La palabra me dice: herencia de Jehová son los hijos. Herencia no son los dones del Espíritu Santo, ahí dice que son regalos. En cambio, el título que Dios le dio a nuestros hijos son herencia, son el verdadero tesoro que Dios nos entrega. Lo demás son ayudas para ejercer el ministerio y ayudas para edificar nuestra propia vida. Sin embargo, el tesoro, el cual espera que brille cuando yo se lo ponga a los pies, se llama nuestros hijos. ¿Lo podemos entender? Y esto le toca al papá y a la mamá.
pero en primer lugar, con mayor responsabilidad, es aquel a quien Dios va a llamar a cuentas en casa. Se llama el papá. Vamos a buscar, ya que les di el título, el hombre ante Dios responsable de su hogar y de la humanidad. Nosotros colocamos del hogar y del ministerio. Vamos a Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17 y Génesis 1:26. El por qué trabajamos estos dos versículos está en el orden de la creación y el orden de los momentos en que delegó las tareas. Nosotros, Génesis capítulo 1, versículo 26 y Génesis 2, 15 al 17. Normalmente nosotros cuando leemos el Génesis 1, 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahí lo vemos en sentido general. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando decimos hagamos al hombre, pensamos al hombre y la mujer. Amén. Sin embargo, cuando yo voy a Génesis 2, Dios empieza a hacer una serie de aclaraciones. En Génesis 2, desde el 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Voy a soltarles una pequeña carga. No es a la mujer a la que le toca trabajar. La primera orden laboral, la primera delegación de trabajo, no existía la mujer. ¿Cómo así? Que versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Paramos hasta ahí y hay una segunda orden que Dios, así como la primera vez habló Dios al hombre, le dijo, la tarea de trabajar te toca a ti. La tarea de guardar espiritualmente la creación te toca solamente a ti. Y no por irresponsabilidad o porque la mujer A o porque la mujer Z. Versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Significa que en ese momento no existía Eva. ¿A quién le dio el trabajo, la tarea de cuidar espiritualmente a la tierra? No a la mujer. Significa que quien responde por el pecado, y lo vamos a leer después, es el hombre. Sin embargo, primer punto que nosotros descubrimos, Dios hizo primero al hombre. Le dio la tarea de colocarle, si ustedes lo han leído, le puso, después de que hizo toda la creación, dice la palabra que se lo trajo a los pies del hombre para que el hombre le pusiera nombre. Y dice la palabra que todos los nombres, así como Adán llamó la creación, así es hasta hoy. Lo interesante, y me asombra, el primer hombre era superdotado, era supremamente capaz. Poder tomarse el trabajo como un científico de analizar la creación y de colocarle nombre. No es que simplemente Dios le trajo los árboles y los animales grandes, le puso todos los insectos a sus pies, le puso todos los seres terrestres a sus pies. El hombre era supremamente capaz. No lo llamo inteligente porque el principio de la inteligencia, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y la inteligencia, el conocimiento del Altísimo. Así lo dice Dios.
Entonces, el hombre era supremamente capaz, era superdotado. Con todo y eso, estaba solo. Y después de que hizo toda la creación Dios, Él la clasificó con todo cuidado, dándole nombre a cada cosa, encontró que para Él no tenía compañía. Y Dios lo hizo con una intención. Él tenía que amar y valorar la necesidad que tenía de la compañía, para que hoy aprendiera, y lo aprendemos, a respetarla, a cuidarla, a amarla, a mimarla, a protegerla. Sin embargo, no existía. Aquí aprendemos 2 puntos. Primero, la orden de trabajar es al hombre. Segundo, y el más crucial, el cuidado espiritual de la humanidad le tocaba al hombre. ¿Y saben una cosa? Siempre va a ser así. El primer hombre, por su pecado, trajo sobre la tierra, trajo sobre la humanidad maldición. Pero Jesús vino y restauró todas las cosas en Él. Y tú y yo estamos en Él. Tú y yo vivimos en Él. Y restauró Dios de nuevo, por lo tanto, la autoridad. ¿Se recuerdan de Mateo 28? Toda potestad me ha sido dada, dijo Jesús. Hoy nosotros, ¿en quién vivimos? Somos el cuerpo de Jesús. Amén. Y la autoridad sobre la tierra y la responsabilidad del cuidado espiritual, Jesús lo restauró dándolo de nuevo a los hombres. Duro lo que digo, no a la mujer, no por machismo, sino porque Dios restauró su orden. El diablo quiso desbaratarlo, pero contra Dios no puede nadie. Amén. Contra Dios no puede ninguno. Por eso ahora tú estás aprendiendo y estás te está Dios reentregando, reinstaurando en el puesto que Dios te puso. El responsable de tu casa, no le dejes la carga espiritual de tus hijos a tu mujer. Te toca a ti. Amén. Eso significa además que si a mí me toca el cuidado espiritual de mi casa, los principios espirituales que yo tengo que ver que se vivan en mi casa son los principios de Dios. Amén. Y tengo por lo tanto que aprenderlos. Tengo que por tanto que investigar, tengo que instruirme, tengo que llenarme de Dios. Yo tengo que romper esa palabra que de maldición dice en Oseas 4:6, mi pueblo cayó. Entonces ahora, para que mi casa no caiga, yo tengo que adquirir conocimiento de Dios para enseñarlo en mi casa. Mi esposa, como ayuda idónea, me va a ayudar a que ella y los hijos lo vivan. Pero me toca a mí. Amén. Ahora, Dios no saca de sus órdenes a la mujer. Con ella, Él se tomó un trabajo. Si nosotros leemos claramente en Génesis 1, 27 y 28, Dios se tomó el cuidado de que ella entendiera, al ser creada después, de que la responsabilidad espiritual se la dio a uno, no la pueden cuidar dos. Y ojo que eso con la mujer. Ella tiene que estar consciente, tiene que ser responsable, tiene que ser diligente en vigilar que su marido asuma la responsabilidad y no meterse ella en la responsabilidad. La bendición y la maldición de una casa llegan por el hombre. ¿Lo entendemos? En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra lo creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread
en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que están sobre la tierra. Ahí dio ya una tarea general a los dos. Amén, lo entendemos. El cuidado espiritual y el trabajo laboral le toca al hombre. El trabajo de crecer y multiplicarse le toca al hombre y a la mujer. El crecer es prepararse. El multiplicarse significa la familia, tener hijos. Amén. Eso es algo muy rico, muy bonito. A nosotros nos toca ya empezar a aprender, y Dios no lo estaba negando. La palabra de crecer desde el comienzo Dios no lo estaba negando. Fue por eso que después lo puso frente al árbol y le dijo: del árbol de la ciencia no se pongan en esas. Pero si ustedes escogen del árbol de la vida, van a crecer recibiendo conocimiento de mí y no de la ciencia. Y eso no lo entendimos. ¿O sí? No. Nosotros no pensábamos en eso, y aún sigue Dios haciendo lo mismo. Él sigue estando dispuesto a revelarse todo a ti y darte toda la capacidad, toda la forma, los métodos, los medios de Él para que tú crezcas, si te metes con Él. Primero que con la ciencia. Él, yo sé que creó la ciencia, y hoy decimos, bueno, Dios creó la ciencia. Dios restauró el dominio del hombre por medio de Cristo, para que hoy podamos usarla si andamos sujetos al Espíritu Santo con orden y sabiduría, para que no nos dañe. El que no anda bajo la sujeción de Dios la va a utilizar la mayoría para mal, la mayoría para su enriquecimiento. Pero si yo la utilizo ahora guiado por Dios, la voy a poder usar bien. No era el deseo de Dios, y eso yo lo veo. Porque si Dios dice: no cojan del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que él coman se traen para ustedes problemas. Si era el deseo de Dios que nosotros utilizáramos la ciencia, nos hubiera dado permiso. Sin embargo, hoy tenemos el derecho en Cristo de usarla, guiados por Él para bendición. Sin embargo, tenemos algo mayor. Cuando Él le dijo al hombre y a la mujer: creced y multiplicaos, crezcan en mí, y yo los voy a llenar de la sabiduría de Dios. Cuando Él puso el árbol de la vida, era Él mismo dispuesto a darse a nosotros para que creciéramos. Por eso a la mujer Dios no la sacó de su plan. Sin embargo, yo tengo que volver al primer punto, a la primera parte, y decirle: varón, tú tienes el deber, la responsabilidad de cuidar espiritualmente tu casa. Y deja de decir que la mujer tiene que ser la que sustenta la casa. Hoy en día, por desgracia, la sociedad le ha enseñado a trabajar, nos ha obligado, ha distorsionado el orden desde cuando levantó la revolución femenina. A la mujer la ha querido levantar más alto del hombre, o al mismo nivel que el hombre. Listo, trabajan. Mujer, si trabajas, procura hacerlo de tal manera que en tu casa no te saque del orden de Dios. Dios te puso para ser la ayuda idónea. Aunque el varón tiene el deber de establecer los principios espirituales, la que tiene el tiempo, ya que el hombre va a estar trabajando afuera, para estar en casa, es la mujer. Si trabaja, procure hacerlo medio tiempo o en jornada continua. Si le toca tiempo completo, ojo, los dos tienen el deber de cuidar los hijos. Los dos tienen el deber de educarlos, de instruirlos, de vigilarlos. Y no le toca al hombre ir a quitarse las pantuflas y: mi amor, atiéndeme. Ya a ella también le ha tocado trabajar todo el día. Le ha tocado cocinar, barrer, trapear, tender cama, educar muchachos, si están bebecitos, darle pecho, limpiarles la colita. Y luego llegó el marido y se quitó los zapatos y se quitó. No, los dos tienen que aprender. Amén. Aunque a algunos no nos gusta,
ni nos guste lo que nos dice el pastor. Ahora, quiero que recuerden algo. Génesis capítulo 3, versículos 9 al 11, recalca lo que les dije muy claramente. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Quiero que miremos a quién y cómo le está preguntando. No le está preguntando a Eva. Primero, al que llamó fue a quien él había entregado la responsabilidad de no pecar. Y le dice en el 9: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí la voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Y Dios le dice: ¿quién te enseñó? No dice ¿quién les? Dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y vuelve y le dice: ¿has comido del árbol que te mandé? No dice que les mandé, porque no estaba en el momento de dar la orden Eva. Dios vino a llamar a cuentas en forma directa al único responsable. Amén. Ahora, le dice más adelante, y es algo que me duele. Versículo 17, en el 3:17 dice: y al hombre dijo, por cuanto, quiero que lo lean los hombres conmigo, no en voz muy dura, pero quiero que lo lean. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Quién es el que trae la maldición sobre la tierra? Ahora pensemos en nuestra casa. Señor Jesús, pero es que tú ya rompiste todas las maldiciones. Él se hizo maldito por nosotros y quebrantó todas las maldiciones, pero porque Él ya lo hizo ayer, para siempre, ¿voy yo a tener que volver a ocasionarme problemas en el hogar? Sigo siendo la cabeza sobre la casa, sigo siendo responsable sobre mis hijos, y yo puedo hacer que ellos sean bendecidos o sobre ellos caiga maldición hoy, por mi pecado, por mi indolencia, por mi indiferencia. Algo que he aprendido en Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Quién lo termina? En los lugares celestiales. Dice aquí en la tierra. ¿Dónde están? ¿Quién es el que hace que en la casa, por medio de su obediencia, de su intercesión, de su enseñar a sus hijos en caminar en rectitud, en fidelidad, en santidad, hace que esa bendición descienda sobre su casa? ¿Cómo? Aquí solamente uno me levantó la mano, el varón. Somos, seguimos siendo y seremos hasta que el día que el Señor nos llame a cuentas los responsables de nuestra casa. Nos la entregó. Hay algo que a mí me gusta, me encanta recordarlo. El nombre de mi chiquita es Dora. Su raíz es Dorotea, que significa regalo de Dios. Ella es mi regalo. Dios me la regaló y ha sido una bendición para mi vida. ¿Quién tiene que protegerla? El par de hijos que me dio, que son una hermosura, ¿quién tiene que protegerlos?
Si el Señor Jesús me los entregó a mí. Tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu hogar, se los dio Dios. ¿Quién tiene que guardarlo? Ahí no tiene, eso no le toca a la mujer. Padrecitos lindos, digan a mí. A mí. Yo soy el que doy protección a mis hijos. Porque si no, Jesús no, ya se acabó el hogar, se acabó la familia, no existe más. A mí me toca. Amén. Ahora, entonces, si ya lo rayaron, Génesis 3 del 9 al 11, se puede recordar cada día, es a mí a quien Dios me va a llamar a cuentas. Quiero que compartamos algo. El tiempo de gracia nosotros pensamos que es de que el Señor Jesús vino y mandó a predicar el Evangelio. Algo que he estado viendo cuando veo Génesis, no había ley sino hasta Moisés. ¿Quién estaba sobre la tierra gobernando? Dios. El diablo cree que él, pero está escrito que no, que nada pasa si Dios no tenga cuenta. La Biblia dice claramente que todos los cabellos de nuestra cabeza Dios los tiene contados. ¿Cree el diablo que va a poder ganarle a Dios? Por lo tanto, yo sé que hoy, cuando estoy aprendiendo, veo que lo que pasaba en el Edén era tiempo de gracia, era tiempo de comunión directa al hombre con Dios, era tiempo de entrega directa de Dios hacia el hombre, era bendición constante de Dios hacia el hombre. No había ahí momentos de pensar en leyes y no leyes. Yo le estaba diciendo, si me desobedeces, traes la maldición tú. Y Jesús restauró ese orden. ¿Amén o no? Si Jesús restauró ese orden, hoy nos dice a nosotros como varones, tú eres el responsable de que la bendición descienda sobre tu casa. Porque eres tú a quien yo coloqué como cabeza sobre esa casa. Amén. Ahora, cuando nosotros sabemos que así como Adán trajo la maldición, nosotros la podemos traer hoy. Y eso, para que pasemos rápidamente, se los acabo de decir, pero está Génesis 3 del 17 al 19. Ahora, ese orden fue restaurado. Y Jesús, lo puedes anotar, Jesús restauró el orden. No pienses que no tienes la responsabilidad de respetarlo hoy. Estás dedicado al ministerio, estás trabajando en la iglesia, te toca primero que todo ser responsable de tu casa. Tú eres la cabeza y como cabeza eres el pastor de tu casa. No es el pastor de la iglesia. Y si tú eres el pastor de la congregación, Dios te dice, la primera congregación por la que te voy a pedir a cuentas es tu casa. Amén. Yo soy el pastor de mi casa. Soy la cabeza sobre mi casa. Y no me puedo yo quitar de ese puesto nunca. Porque ¿saben quién lo dictaminó? ¿Quién lo escrituró? ¿Quién lo selló? El Espíritu Santo. La palabra de Dios me dice que toda la escritura fue inspirada por Dios y también me dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién me dejó plasmada mi orden de trabajo? El Espíritu Santo. Y cada vez que cojo este librito, tengo la orden en mi mano y no me puedo escapar de ella. Porque esto es Dios hablándome a mí. Amén. No me puedo escabullir, no me puedo esconder, no me puedo escurrir por debajo de la puerta. Efesios 5:23 me dice muy claramente, aleluya, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, ahí viene otra parte.
Así también las casadas, ¿cómo termina, señoras? Ahí viene el entender algo. Hay dos momentos de órdenes en el hogar. La mujer normalmente maneja la casa. Ella ordena a los hijos, y si hay empleadas, ella maneja la casa y ordena a la empleada. Pero el trabajo de la orden espiritual es del varón. Si en algún momento tu mujer, tus órdenes están ocasionando salirse de la orden de Dios, tu marido tiene el deber de corregir. Y tu mujer tienes el deber de restaurar las cosas en el orden. No pienses porque que ya mandaste y porque sos la esposa, no puede ser tropiezo. Porque si haces que tu marido peque desobedeciendo a Dios, hace que maldición caiga sobre tu casa. Y nosotros no lo vemos en el sentido espiritual porque está el que la mujer manda. Ojo en cómo manejamos las cosas. No es que la mujer no maneje la casa, pero cuidado que cuando lo que ordene saque el orden, saque de orden la casa, del orden espiritual. ¿Sí lo pueden entender? El marido tiene que ser consciente de que ella tiene un nivel de orden en el hogar y tiene que respetarla y vigilar que lo que ella establezca como manejo, orden, principios, reglas, si van en orden conforme a Dios, no hay problema. Pero si en algún momento la mujer está llevando el hogar y al esposo, ¿qué fue lo que hizo Eva? Por curiosa, porque rico, porque interesante, porque bueno, porque marido vamos a probar, y Dios dijo: porque oíste la voz de la mujer y te olvidaste de lo que yo mandé, tú estás haciendo que la tierra sea maldita. Y le dijo al hombre, no a la mujer. He entendido que si en ese momento Adán se hubiera volteado y le hubiera dicho, hubiera buscado a Dios, Dios, la mujer que me diste quiere que yo coma, te la presento, te la entrego. Dios hubiera hecho algo y hubiera puesto las cosas en orden. Pero ¿cómo él temió perder a la mujer? ¿Por qué él temió desagradar a la mujer? ¿Por qué él temió que no le dieran más gusto? Él la embarró. Eso pasó con Adán. Hoy nos toca igual. Seguimos. Si Dios restauró el orden, ¿a quién le toca vigilar que las cosas en el hogar y los principios que busca la esposa que se vivan sean siempre conforme a Dios? Si ella se sale, mi amor, eso no se hace. Dios dice. Amén. No es impedirle manejar la casa, es vigilar cómo sea el orden de la casa. Porque nosotros, varones, somos los que respondemos. Eso es algo que significa Dios nos restauró, Dios nos volvió a colocar en el puesto original. Jesús reorganizó lo que el diablo quiso desordenar. Jesús está restaurando lo que el diablo quiso dañar, su reino. Y nosotros somos encargados de manejar una parte crucial del reino. Se llama la familia. Amén. Por eso, esposas, ustedes tienen que sujetarse a sus maridos. El marido no puede ser machista y gritar y maltratar y golpear. No. El marido tiene que vigilar. Hasta cierto momento ella ordena y está bien, no hay, que ella maneja y ella dice, no hay problema. Solamente cuando lo que la mujer motiva, ordena, pide, sale del orden espiritual y nos lleva a ofender a Dios, ahí decimos, quieto, Margarita. Es lo único, amén. Ahora, hay dos cosas que tenemos que tener conscientes. El enemigo no va a dejar de atacar, así como buscó enredar al matrimonio, se le metió por Eva y luego dañó al hombre. Hoy va a buscar hacer lo mismo. Anda como león rugiente, dice la palabra, buscando a quien devorar. Sabe
que nosotros somos los bendecidos de Jehová, sabe que la iglesia es la heredera. Amén. Pero no ha sido tirado al infierno todavía. Por lo tanto, sigue estando aquí. Y así como el hombre debe ser consciente de que es la cabeza, la mujer debe ser consciente de que debe estar sujeta, no nos podemos olvidar que anda uno por ahí buscando dañarnos. Y no nos podemos descuidar. Es astuto, es malo. Y siempre va a buscar nuestro talón de Aquiles. Siempre va a buscar enredarnos. Por eso tenemos que convertirnos en hombres y mujeres que caminemos en oración, que andemos prendidos del Espíritu Santo. Porque para este trabajo, para esta tarea, así como para el ministerio, nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo. La primera iglesia se llama el hogar. Amén. Y tenemos que andar en el Espíritu. Tenemos que andar sujetos y no dejar que Él busque despertar. Por eso dice la palabra, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y Él va a buscar incitarnos, así como lo hizo con Eva y con el hombre, porque a ambos utilizó primero a una y jugó dominó con nosotros. Hoy nosotros tenemos que hacernos conscientes de que Él anda igual, incitando al desorden. Lo hizo, en Génesis 3 nos lo dice el 6, Génesis 3 del 1 al 7. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis del árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué tocó? ¿Qué buscó? ¿Qué acarició en el ego del hombre? Su satisfacción, su curiosidad. Nosotros hoy, para poder cuidarnos de este que no ha dejado de estar sobre la tierra, ya fue botado del cielo, anda sobre la tierra buscando cómo dañarnos, va a buscar hacer lo mismito, no va a cambiar su modo de actuar. Así como a ella le dijo es agradable al gusto, ella la incitó, hoy a nosotros nos motiva igual. Y si decimos que no, ¿por qué la moda? ¿Qué incita? ¿Qué busca despertar la moda? Agradable a los ojos. ¿Qué busca, oh Dios, con nosotros con incitarnos a las bebidas? Agradable al gusto, y la comida y los chocolates, con una ciencia que cada día es más fácil. Me duele decirlo, pero a veces estamos sentados, y hace unos días lo tomaba, estamos sentados haciendo la visita, y ¿dónde está el celular? En la mano de todos. ¿Estoy mintiendo? Ya no es solamente los muchachos. Sí. No, también en los grandes. Porque el WhatsApp, qué interesante, se nos volvió una herramienta que nos tiene agarrados a todos. Eso es la forma en como el enemigo está. Y decimos que no y lo utilizamos. Interesante cuando aprendemos a usarla. Pero no podemos dejarnos enredar por ella. Sigue atacando igualito. ¿O estoy equivocado? Entonces, ¿a quién le toca ser más astutos
que la serpiente? A nosotros. El Señor Jesús conocía eso y nos decía, sean mansos como la paloma, pero nos dijo, sean astutos. Como la serpiente, ella no va a dejar de atacar, ella no va a dejar de manejar esto. El príncipe de este mundo sigue manejando este mundo. Jesús todavía no ha restaurado el reino, nos mandó a predicar el reino, pero el reino todavía no ha sido establecido. Solamente lo va a establecer Jesús cuando venga. Mientras tanto, Él sigue aquí. Y los astutos, ¿quiénes tenemos que ser? Nosotros. No se nos olvide, Él es astuto, tramposo, engañador. Ese es ladino, hipócrita. Nosotros no nos podemos descuidar. Así como desordenó el mundo ayer, busca hacernos la misma hoy, y nosotros tenemos que cuidarlo. Nosotros tenemos que estar pendientes. Amén. Por ello ahora viene una necesidad, una obligación, un deber. Si Jesús dice la palabra que en Mateo 28 nos dio, Él dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, ir y predicar el evangelio a toda la criatura. Nosotros, predicar el evangelio no es simplemente llevar a la persona que conozca a Cristo. También nos toca trabajar en que la iglesia camine en Cristo. También nos toca hacer que nuestros hogares caminen en Cristo. También nos toca hacer que nuestros hijos, el primer fruto, la primera responsabilidad, la primera obligación, la herencia que Dios nos dio, brille ante Dios. ¿Pueden ustedes imaginarse qué es rendirle cuentas a Dios de nuestros hijos? Imagínense que van a poner a nuestros hijos en una balanza. Ya son salvos, gloria a Dios. La palabra de Dios nos dice, cree tú y serás salvo, tú y tu casa, son salvos. Pero ¿cuánto quiere Él que nuestros hijos pesen? Imagínate, los va a colocar en una balanza. Y a mí me interesa que mis hijos hagan que esa balanza caiga al piso. Porque quiero que esa herencia lleve fruto. Quiero que esa herencia brille ante Dios. Quiero que esa herencia haya producido los intereses. Me recuerdo de la parábola de los talentos y no quiero ser de ese que escondió uno, porque le va a decir, es que tú pides de lo que no diste y vas a cobrar de lo que no nos entregaste. No, a mí me interesa que Dios pueda decir, buen siervo, porque en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Mi primer fruto son mis hijos. Mi primer fruto está al lado mío y se acuesta conmigo por las noches, se levanta conmigo en las mañanas. Y ¿saben una cosa? Yo quiero una excepción a la regla. Dice la palabra que 2 estarán acostados, uno será tomado y otro dejado. No, yo quiero que la mía se vaya conmigo y yo irme con ella. Amén. Y que mis hijos se me agarren de las piernas y se vayan conmigo. Me interesa que mis hijos le produzcan a Dios como diamante, pero ya pulido. Ahora tú y yo tenemos esta responsabilidad. Varones, nosotros somos los responsables de nuestro hogar y de la humanidad. Somos los responsables de nuestro hogar y de nuestro ministerio. Y tenemos que hacer que los primeros que he nombrado, nuestro hogar, nos den la autoridad para vivir el ministerio. En 1 Timoteo 3 hay una condición que Dios le pone a los obispos. Y dice una de esas preguntas, dice que sujete bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Amén. A mí me interesa que mis hijos estén sujetos no simplemente a mí. Si yo soy siervo de Jesús, quiero que estén sujetos a Jesús y que a Jesús le estén rindiendo, de tal manera que eso me dé autoridad a mí para servir en la iglesia.
Es el primer fruto. Y quiero que Dios se ría con ellos. Quiero que Dios se goce con ellos. Y sé que tú quieres, con lo que hemos aprendido hoy, que sean lo primero que brilla en tu vida. Amén. Que Dios los bendiga.